Mi economía antes de llegar al Templo de los Milagros sufría mucho con mucha miseria, pobreza, no progresaba mi vida económica. Los trabajos no duraban los trabajos, duraba como unos 3 meses y después ya el patrón me despedía. Sufrí mucho con depresión, nerviosismo, era una persona muy intranquila, mucha ansiedad. Por causa de depresión, yo tenía problemas con mi madre. Yo la odiaba y ella me odiaba a mí. Cuando yo la abrazaba, en lugar de pensar que yo la quería, yo en verdad quería acuchillarla o matarla. Eso eran mis deseos contra ella porque yo sentía que ella no me quería tampoco. Mi plan era, cuando yo planeaba matarme a mí, era primero matar a mi mamá y en ese tiempo mi abuela estaba viva y matar a mi abuela. Después me iba a matar a mí misma. Yo conocí el Templo de los Milagros por una programación. Me acuerdo que esa noche no podía dormir, tenía insomnio y justamente había una programación en la medianoche. Yo decidí ser fiel a Dios porque yo misma pensé, si Dios es verdadero y lo que su palabra dice, que Él abre la ventana de los cielos, entonces dije, yo voy a probar a Dios. Mi vida económica, ahora que yo soy fiel a Dios en las primicias, ha sido bendecida, prosperada. Tengo una nueva carrera. Siempre que agarro mi dinero de cheque o que me venga a mis manos, yo siempre aparto lo sagrado y yo no toco para nada lo que es sagrado para Dios. Yo soy fiel a Dios primero en mis primicias, también en mis acciones y mis actitudes con otros, en mi comportamiento, también en mis palabras y ahora por el cambio de mis pensamientos también. Después que yo pasé a ser fiel a Dios, esos pensamientos de suicidio y de matar a mi abuela, a mi madre, se quitaron completamente. Ahora yo tengo paz, tengo felicidad, tengo amor, soy muy honesta y abierta con mi mamá y antes que mi abuela falleciera también con ella y las apoyo a mi mamá en todo. Soy feliz, ya no tengo más depresión. Mi vida económica, ahora que yo soy fiel a Dios en las primicias, ha sido bendecida, prosperada. Tengo una nueva carrera, estoy contenta donde yo estoy trabajando.